¿Me puedes callar? Bueno, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva actividad del ciclo anual de conferencias y desmontajes del Instituto de Historia de Arte Argentino y Latinoamericano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En esta oportunidad tenemos el gustazo de recibir desde Chile a la artista visual, taxidermista e investigadora Tania González Gómez, con su conferencia Mudar, Arte y Taxidermia como potencia política sobre la representación del cuerpo animal conservado. Tania es licenciada en Artes con mención en Pintura por la Universidad de Chile, magíster en Arte, Pensamiento y Cultura Latinoamericana y actualmente es candidata a doctora en Artes y Humanidades por el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Su trabajo se sitúa en la intersección entre el arte contemporáneo y la taxidermia, desarrollando una investigación basada en la práctica. Es precisamente ese espacio liminal que explora las relaciones entre el cuerpo animal conservado, la muerte y los sistemas de clasificación, interrogando cómo las representaciones de la naturaleza se construyen y se transmiten a través de la experiencia material y sensible del oficio de la taxidermia. Su obra ha sido exhibida en instituciones como el Museo de Arte Contemporáneo de Chile, el MAVI y el Centro Nacional de Arte Contemporáneo, y también ha participado en importantes instancias internacionales como Pinta Park Perú, la Bienal de Venecia y SWAP Barcelona. Bueno, es una enorme alegría contar con vos hoy acá y poder compartir este espacio. La idea básicamente es que, bueno, escuchemos a Tania en un primer momento y luego con mi querida colega Melina Mendoza del Grupo Indómito, que acá hay muchos y organizamos este conversatorio. Abrimos a charlar y luego a preguntas con el resto de ustedes. Bueno, sin más, las dejo con Tania. No, gracias. Hola a todos. Bueno, muy buenas tardes. Quería comenzar expresando mi más sincero agradecimiento por esta invitación al Grupo Indómito, así como al Instituto Luis Ordaz y a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, por brindar y acompañar también esta valiosa instancia académica. Lo que les presentaré a continuación forma parte de varias entradas y salidas también en el cual yo abordo mi trabajo de investigación doctoral que se llama Mudar. La propuesta se articula y se articulará en dos momentos. En primer lugar, veremos un video que registra el proceso práctico y vivo del oficio, centrado en las sonoridades que emergen del trabajo con los cuerpos durante el proceso de conservación. Y en el segundo momento compartiré la lectura de un texto escrito con un video de fotogramas de otro proceso de taxidermia. Esta pieza funciona como una contravisualidad que desafía las representaciones habituales y estereotipadas que tiene el oficio de la taxidermia, invitándoles a presenciar mi práctica artística desde reflexiones éticas, estéticas y metodológicas que surgen para luego abrir un espacio en el cual podamos dialogar entre nosotros. Por último, dado que se exhibirán imágenes relativas a la materia orgánica, animales muertos, estoy consciente de que algunas pueden resultar muy sensibles. Si así lo sienten, les pido con mucho respeto que se sientan en la libertad de cerrar sus ojos, escuchar e imaginar, para luego abrir el diálogo y compartir sentires y impresiones. Comienza.
en definitiva, no es un lugar físico al que uno pueda acudir, ni un tesoro para confinarlo o acumularlo, ni una esencia para ser salvada o corrompida. La naturaleza no está oculta y por lo tanto no necesita ser revelada. Haraway, 2019. Como si miráramos a través del cristal el mundo, la realidad parece mediada por una ilusión que nos interpela. Esa transparencia nos mantiene en una distancia contemplativa ante grupos de cuerpos inanimados, naturalezas que habitan la artificialidad de una existencia ya transcurrida. En esa quietud se manifiesta como una construcción de sentido que ocurre en el interfaz de nuestra mirada, una mirada que no existe antes de ser mirada, sino que se produce justo en el momento en que decidimos evitar la ficción de lo observado. Hasta estos tiempos, la taxidermia ha funcionado bajo la premisa de su etimología taxis, orden, y derma, piel. Así se inscribe en un sistema de clasificación que responde a fines normativos, representacionales y funcionales de espacios u obras que albergan estos cuerpos vaciados, enfrascados, conservados. Me niego a pensar que el orden es fundamental para la existencia de la piel y de los cuerpos que trascienden su vitalidad. Por ello, considero que este oficio requiere ser repensado, tensionado y renombrado. Mudar narrativas que los museos presentan como sistemas neutrales es necesario porque bajo esa apariencia de fidelidad, los ejemplares se convierten en cuerpos, cuerpos conservados a los que se le ha negado el tránsito del ciclo, el retorno al ciclo o la desaparición. Como señala Carrillo Castilla, este análisis sobre esta muestra la observación de la naturaleza que nos invita a pensar cómo hemos creado animales y cómo los animales nos han creado, o de cómo hemos olvidado que nuestro cuerpo es el de un animal. En este contexto, el oficio se constituye como una máquina significante que detiene el tiempo de los organismos sociales para, paradójicamente y en palabras de Donna Haraway, gobernar a los vivos. Una apuesta por desbordar los límites de lo que se nos permite ver, transitando hacia una práctica que asuma la vulnerabilidad compartida entre las especies, porque sí, también somos animales. Es en la exposición de esa fragilidad donde la investigación desde las artes se activa como una fuga necesaria, un movimiento que se desprende de la clasificación descriptiva, para dejar de mirar el cuerpo como un dato, un ejemplar, el nombre de una especie o una etiqueta, y empezar a reconocerlo como un cuerpo que nos interpela. El objetivo es permitir que esa materialidad nos afecte, devolviéndole su cualidad de ser sensible más allá del rigor del archivo o del acervo institucional. Bajo esta luz es necesario precisar que, si bien el proceso de la taxidermia podría ser leído desde la lógica de la depredación, su origen subyace en la voluntad de rescatar especímenes post-mortem que el ciclo natural habría desintegrado. Esta aclaración no busca clausurar las tensiones que cada uno pueda sostener frente al oficio, sino más bien complejizarlas y atenderlas. Pues, aunque la biología se ha cimentado sobre estas colecciones, lo ha hecho a través de una técnica que transmuta el cuerpo en documento. En este tránsito, los límites se vuelven difusos y políticos. ¿En qué punto el cuerpo deja de ser una entidad sensible para ser absorbido por la categoría de archivo? ¿Qué resta de ese cuerpo cuando su materialidad se vuelve un dato? Es en esta zona incómoda donde emergen las urgencias éticas que Marlene Pachet articula a través de las siguientes interrogantes. ¿Cuándo es que el animal se convierte en un objeto? ¿Es cuando el animal se encuentra en la mira de un arma o en el momento de su muerte? ¿Cuando se monta o al añadirse a una colección? ¿O tal vez cuando se pone en exposición pública? Estas interrogantes evidencian que la cosificación del animal es el resultado de una construcción deliberada. Si la estructura del museo fija al ejemplar para asegurar su permanencia como objeto de estudio, la investigación desde las artes se activa como una fuga necesaria para restaurar su lugar como sujeto, un ser que no solo habitó un ciclo vital, sino que fue atravesado por decisiones de representación que determinaron su lugar detrás de un cristal. Esta práctica se reconoce entonces como una vía para identificar las dimensiones éticas y políticas que emergen cuando permitimos que la presencia del otro nos interpele.
El camino artístico propone una metodología de desaprendizaje consciente, en el acto de desinscribir para describir, desclasificar para clasificar y desmirar para mirar. Es una acción que busca desmontar la mirada preestablecida para finalmente fracturar el lenguaje conceptual, permitiendo que su contenido resuene en cada uno de nosotros según nuestra propia y concreta percepción. Como también toda investigación ocurre en permanente correspondencia con otros y desde esa premisa la investigación artística debe tener la capacidad de no dejarnos ilesos. Mudarse constituye, por tanto, como un desplazamiento epistemológico hacia una metodología sensible, una apuesta que asume la fusión de la práctica artística y el oficio como heridas que organizan. La vitrina captura y organiza conocimiento y ese conocimiento en poder. Sin embargo, es el artefacto del diorama donde esta voluntad de poder alcanza su máxima expresión. Las prácticas naturalistas de los siglos XVIII y XIX en Europa no solo abordan cómo éstas respondían a una lógica de experimentación y, entre comillas, domesticación de lo salvaje. Se trata de la voluntad de capturar naturalezas exóticas para configurar identidades nacionales. En este escenario, la taxidermia permitió fijar ejemplares como manifestaciones concretas de la biodiversidad, haciendo que lo extraño fuera comparable, clasificable y finalmente domesticado visualmente bajo un marco estético y científico. De manera complementaria, las manifestaciones tempranas de preservación animal, donde los gestos de conservación no eran científicos, sino rituales o simbólicos, nos revelan que la domesticación de la naturaleza tiene raíces mucho más profundas que la taxidermia formal europea. Al respecto, Giovanni Aloy nos advierte algo fundamental sobre la resistencia que existe vincular estas prácticas en la ciencia. Cito: distanciar la taxidermia de la momificación, por ejemplo, solo intenta validar a la primera, la taxidermia, como una herramienta epistémica racional, secular y por tanto científicamente válida, la taxidermia. Esto tranquiliza al autor y al lector, al asegurarles que no están incursionando en la espiritualidad mistificadora de la momificación, algo que podría disminuir la seriedad de su objeto de estudio. Volvamos al cristal. El espectador no solo observa animales en un dispositivo natural, sino que consume un relato establecido. Haraway nos dice que estos espacios operan como narraciones que se presentan ante nuestros ojos como las páginas de la naturaleza leídas a simple vista. Allí, la disposición de los cuerpos no busca la fidelidad biológica, sino la validación de un orden social. Como ella señala, la disposición de las figuras permite reconocer una estructura familiar que se inscribe en el modelo patriarcal y la primacía masculina. Los animales taxidermizados en sus vitrinas permanecen inmutables, ajenos al deterioro que amenaza sus hábitats en el mundo real. Son fragmentos de un tiempo detenido que, lejos de confrontar al espectador con la urgencia de la extinción y el colapso ambiental, se presentan como emblemas de una naturaleza idealizada y eterna. La eficacia de esta puesta en escena reside en lo que Aloy denomina el decoro. El decoro es un factor ennoblecedor que limpia al animal de la suciedad de la muerte para elevarlo en un registro moral. Cito: el decoro fue el elemento que pudo moldear subliminalmente nuestras concepciones de raza, clase y género, sin que nos diéramos cuenta. Fue capaz de cristalizar comportamientos aceptables, inscribiendo estándares éticos basados en el discernimiento de la otredad. Así, el animal, en el diorama, siempre aparece saludable y elegante, incluso en la agonía de la caza. Se reafirma una jerarquía donde el humano blanco y occidental se sitúa como el soberano absoluto, una soberanía que se ejerce fundamentalmente a través de la mirada. El diorama funciona como un panóptico de historia natural, donde los animales quedan sometidos a una exhibición permanente, mientras que el cristal prohíbe la entrada e interacción del cuerpo físico, de tu cuerpo físico. El espectador entonces se convierte en un observador que vigila a un ser que no puede devolverle la mirada. Lo que el diorama construye en última instancia es una inmortalidad paradójica sobre cuerpos que nacieron para desaparecer. Es una puesta en escena permanente donde el tiempo ha sido radicado para que el poder pueda ejercerse sin interrupciones. Las metodologías que guían la práctica, y a propósito de lo anterior, pueden definirse como interrupciones necesarias.
pausas que aseguran la libertad de pensamiento en una investigación que por naturaleza transita entre desvíos. El recorrido de esta herida me ha demostrado que es posible evitar una metodología basada en las artes, donde las obras actúen como dispositivos que den cuerpo al tránsito investigativo, haciendo visibles los hallazgos que brotan de nuestros roces fundamentales. Estas prácticas responden a la necesidad de situarse en una zona donde el pensamiento, la práctica y la ficción se desbordan. Ejercitar una mirada indisciplinada implica desarmar aparentes neutralidades. En lugar de visualizar el método como un esquema rígido, lo concibo como un organismo que respira con la práctica. Se expande, se contrae y se contamina en el contacto con mis manos, con otros cuerpos y con distintas materialidades. En este ejercicio, aquello que parece inerte se vuelve relacional. Lo que emerge alrededor de la práctica, lo que lo roza, lo perfora, lo humedece, es tan significativo como su estructura. Las capas de piel, los vínculos tentativos, las derivas sonoras, conceptuales, se transforman en elementos activos que enriquecen la lectura del proceso. En este espacio surge el broche que sostiene esta ruta. Me interesa cómo la ficción permite desdibujar la pretensión de objetividad que suele acompañar a los dispositivos metodológicos para en su lugar ofrecer una imagen que reconoce su propia fragilidad y su potencial ético. Llevar esta potencia a la materia implica aceptar el riesgo también de materializar lo imaginado. Cada trazo, cada vínculo conceptual, cada video que aquí estoy presentando, cada fragmento extraído de este proceso taxidérmico es una tentativa de dar cuerpo a aquello que todavía no termina de existir. Y sin embargo, al volverse material, temo que lo imaginado pierda su espesura y su condición de nube en tránsito. Por eso considero que las metodologías implementadas en artes no deberían pretender decir esto es así, sino esto está ocurriendo. En mi caso, la apertura no sucede solo al cortar la piel. La investigación recoge esa misma lógica. Se trata de un tejido que se mueve entre la disciplina y la disolución, donde mudan mis manos y muda la pregunta, en un ejercicio de cohabitación simbionte entre teoría, imagen, archivo y cuerpo. Sostengo que las imágenes pueden devenir campos de visibilidad expansiva, capaces de activar modos de pensamiento que escapen a la rigidez académica. Un lugar donde la imaginación se vuelva método y donde la práctica artística encuentre un espacio para renombrar, para tocar sin herir y pensar sin clausurar. Ante la posibilidad de renombrar, debemos preguntarnos finalmente qué tipo de memoria estamos construyendo a través de nuestras prácticas. Si el museo y el diorama han funcionado históricamente como dispositivos de captura, el resultado es un patrimonio suspendido. No se trata solo, como sugiere Hugo Rueda, de cuerpos suspendidos, sino también de memorias, relatos y decisiones detenidas en el tiempo incapaces de transformarse. Nuestra misión es pensarlas y transformarlas. Mudar convoca entonces a enfrentar la responsabilidad de la hora, al aceptar que toda conservación implica una decisión de qué se muestra, qué se oculta, qué se mantiene y qué se deja morir. Esta propuesta busca reconocer que su presencia es una interfaz sensible que nos permite imaginar salidas alternativas en la evidencia de los desafíos éticos que el oficio de la taxidermia nos permite identificar hoy desde el sur del mundo. Al otorgar subjetividad a estos cuerpos, estamos preparando el escenario para que dejen de ser objetos neutros de utilidad pública y se vuelvan presencias políticas que reclaman su derecho al tránsito y al cambio. Las obras que surjan, como las que acaban de ver, a partir de estas reflexiones, permiten y permitirán reconstruir vínculos que nos sostendrán al otro lado del futuro. Eso, muchas gracias. Regio. Regio. Bien. Bueno, muchas gracias, Tania, muy interesante. Vamos a ir abriendo este intercambio y conversación con ustedes, pero antes, bueno, por ahí acercar algunas preguntas y ir rompiendo el hielo, como pensábamos. Bien,
me anoté esto de renombrar un oficio y pensaba qué interesante tu trabajo porque trae la taxidermia como un problema conceptual, epistemológico. Después trajiste esto de incluso como lo de la soberanía nacional dentro del problema y a la vez como una distancia de eso, ¿no? Entonces me preguntaba, como también traías esto de que para vos el método era un organismo, si siempre fue así en tu obra y tu investigación, o fue como a medida que ibas investigando, ir buscando eso, ¿no? Cómo ir acercándonos a una mirada crítica también de nuestros propios procesos de investigación. Bueno, me interesa particularmente, siendo que esto es para vos como una reflexión incluso del mismo trabajo. Sí, gracias. Em, bueno, armar metodologías a partir de una práctica tan rara como esta, el oficio de la taxidermia, son pocas personas las que las practican y aparte fue como mi primer gran crash como artista visual, enfrentarme a ingresar al Museo de Historia Natural, a poder trabajar con taxidermias para mostrar estos dioramas. Siempre mi pregunta, o sea, yo no entendía que estaba construyendo una especie de metodología. Luego eso lo fui descubriendo a medida que he ido investigando, pero siempre fue desde el lugar del cuestionamiento con respecto a este oficio y cómo se mostraba al espectador este oficio, porque es muy oculto. Entonces, una de mis primeras como preguntas, ¿puedo dejar esto como dando vueltas? Mientras, no sé. Una de mis primeras preguntas al respecto era por qué se taxonomizaba a los animales en posición de vida, que estaban muertos. Siempre fue mi primer gran como cuestionamiento, porque claro, una cosa es conservar al animal con fines científicos y poder ver, bueno, ciertas cosas de la evolución de ciertos animales, qué sé yo. Y otra cosa es la taxidermia artística que se llama así porque tiene fines educativos y de exhibición. Entonces, desde ese lugar, yo dije, bueno, me encanta esto. Yo siempre quise estudiar como ciencias naturales, por cosas de la vida y medias revolucionarias, llegué a arte y todos los caminos llegan a Roma. Museo de Historia Natural 2011 se cayó por el terremoto que hubo en Chile y se cayeron todos los dioramas del Museo de Historia. Todo esto es como para contarles un poco la historia y cómo se van armando luego las metodologías de investigación. Y bueno, yo postulé porque un amigo trabajaba dentro del Museo de Historia Natural y dije, por favor, yo necesito como trabajar en esto. Y quedé, y bueno, tenía que reconstruir dioramas y todo, pero el momento más impactante fue cuando yo ingreso a este taller de taxidermia en el museo, donde conozco a Ricardo Vergara, que fue mi mentor, taxidermista en ese tiempo del museo, y yo le dije como, necesito aprender esto. Y lo primero que él me dice, me acoge muy bien y todo, le tiré una talla y le dije, vamos a ser grandes amigos, que yo vi eso y dije, esto es lo que yo necesito ser, pensar y todo. Era chica, venía recién saliendo de la universidad. Y me dice, bueno, lo podemos intentar, pero aquí han pasado un montón de mujeres y como que ninguna puede, como con esto de la sangre y con las herramientas. Y ahí yo dije, pero ¿cómo que ninguna puede? O sea, ahí tú te das cuenta también que el oficio estaba muy, o sea, le pertenecía a los hombres, como también la ciencia, eh, que bueno, para eso estamos aquí también, como para romper todo eso. Y bueno, obviamente que empecé a hacer, a curiosear y hacerme estas preguntas de por qué los ponían esta como representación de los animales en unas naturalezas que ya no existen. Lo más probable es que si uno va al lugar que está representado en los museos, tú vas al lugar original y lo más probable es que hay un edificio o una petrolera que sea una zona de sacrificio donde muestran a estos animales como felices y también citando ahí a Donna Haraway como
muy marcado la hembra con sus cachorros, el macho cazando o cuidando, todas esas cosas. Entonces dije, bueno, para mi obra, ¿qué puedo hacer? Porque yo en ese tiempo ya pintaba, soy pintora de profesión, y me encantaba pintar pájaros suspendidos como cayendo. Y dije, bueno, ahora que aprendí este oficio, voy a pintarlos con el modelo ahí en vivo. Y pasa que me empecé a llenar de animales en el taller y yo solo los quería como para pintar. Entonces ahí en el primer video que mostré había como una especie de bodegón al final donde estaban los animales, los pájaros colgados, también incluyendo como la pintura ahí, haciendo como ese juego de bodegón. Y empecé a taxidermizar todos mis animales muertos en la misma posición que me llegaban a mis manos. La gente decía, ¿por qué taxidermizáis los animales? Porque están muertos. Y solo con esa reflexión se abrió, yo ahí sentía como un vacío, una incomodidad, algo como muy maravilloso para empezar la investigación. Y desde ahí se empezaron a armar metodologías con respecto a que muchos artistas trabajan con taxidermia, otros artistas, otras personas veterinarias que trabajan con taxidermia, pero para museos o para otros espacios de ciencias naturales, pero es súper, por lo menos en Chile, artista visual que sea taxidermista, no hay. Sí que trabajan, mandan a hacer las taxidermias para su pobre y todo, esa es otra narrativa. Entonces desde ahí empiezan las metodologías, desde ahí, desde esa cosa vívida como fenomenológica de estar con el animal, de poder conectarme desde un lugar eh, de mucho respeto, pero también como entendiendo, o sea, no es que yo me quiera como aislar de las discusiones de lo que significa trabajar con cuerpos de animales muertos. Hay ahí una zona superliminal que tú cruzas muchas veces y tienes que estar todo el tiempo armándote tus metodologías desde la ética y desde un sentido para poder llegar a ustedes a mostrarles este oficio que no se muestra en el museo porque el museo, al ser una institución tan gigante, por lo menos en Chile, el Museo de Historia Natural es una de las instituciones más grandes y donde albergan las colecciones más importantes de animales bueno, de Latinoamérica. Y es un lugar donde es el museo que van más visitantes al año. Entonces, las narrativas nadie las, como, yo pregunto, ¿por qué pusieron este animal? ¿Por qué lo taxidermizaron así, por ejemplo? Bueno, porque no había como una respuesta que pudiese llenar como esta curiosidad de poder empezar a mudar, por eso quiero como un poco hacer este renombre del oficio en vez de taxidermia, este orden de la piel, como mudar, que tiene que ver más con el cuidado del animal. Nosotros mudamos la piel, mudamos a nuestros hijos. Tiene que ver con algo más que se acerca y se aproxima al cuidado. Entonces, desde ahí yo me empecé a preguntar, bueno, ¿y si yo quiero saber qué año murió ese animal que está en el diorama? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo donó? ¿De dónde salió? Yo como espectadora quiero saber. Mucha gente pasa a ver los dioramas y como objetos neutros, ¿no? Como si incluso la gente no sabe si son reales, si es ficción, es muy hermoso, precioso, entonces, pero como está bajo el alero de esta institución, esas preguntas y esas reflexiones tan necesarias, sobre todo hoy en día, no se realizan porque todos creen que está todo normado y todo súper bien estudiado y ya. Pero ¿quién se pregunta cuándo murió ese animal que estás tú viendo ahí? ¿De qué murió ese animal? Entonces, ese es una ala que estoy trabajando ahora desde la investigación, por un lado desde la práctica, incomodar también con estas imágenes que son obviamente muy fuertes, pero es un oficio que existe y que está muy vigente. Siempre se ha tratado de decir que es como algo que se está perdiendo, ¿no? En el tiempo. En Chile, por lo menos, y yo creo que aquí, sobre todo, también hay taxidermistas magníficos, artistas que trabajan con taxidermistas magníficos también, que
nada, trabajan desde un lugar también, desde esas y otras preguntas, y se van armando metodologías, tanto como en mi caso, al ser artista y al ser taxidermista. Y ahí voy pimponeando y voy sacando cosas de la institucionalidad, cosas del arte, cosas de lo que ustedes ojalá me digan, de sus apreciaciones y todo. Y así voy armando como las Porque tu trabajo no fue perdiendo rigidez, sino que al contrario, o sea, fue inverso, fue la curiosidad que tuviste en un inicio y claro. la investigación te fue como saciando esa curiosidad. Ajá. Yo te quería preguntar, me parece que hay dos instancias o hay dos instancias que me interesaría preguntarte de todo la segunda, porque creo que artificiaste una tecnología de vincularte con lo no humano, ¿no? Así como gótica, creo lo que hablábamos antes. Y me interesa mucho esto que decís el origen etimológico de la palabra, de ordenar la piel. Y me parece que justamente, por un lado, en tu penetración en esos cuerpos, ¿sí? Hay una intervención o hay un desorden tuyo también como taxidermista, ¿no? Cómo te vinculás con esos cuerpos. Otra cosa, ¿no? Entonces hay en la piel también, más allá de que muda la piel, me parece que aparece como una interfaz en donde forman un tercer cuerpo un tanto espectral en esa ausencia, ¿no? El animal no está, pero sí está su cuerpo, pero no está muerto, parece vivo. Esa zona liminal que venimos hablando. Y después quería volver a lo que le ocurre a quien mira esos videos y a lo que dijiste al inicio de, bueno, sí, les impacta mucho que cierren los ojos, ¿no? Y hay un trabajo con el sonido que me parece súper interesante, que es como ir más allá en donde el sonido, o en todo caso diría más bien ruido, porque es un sonido, Ajá. es un ruido, ¿no? Una cosa inarticulada, no es un lenguaje No. humano, sino que es más bien algo que quiere convertirse en un mensaje y no llega a Totalmente. ese raspaje, y después, bueno, el sonido de las aves vivas. Em, Me parece que ahí aparece lo que mencionaste, que esto está sucediendo, ¿no? Frente a esto que dice Bartes de la cámara lúcida, bueno, esto ha sucedido, cuando la foto como esto ha sucedido, o lo que por ahí vos viste, bueno, la pintura del animal, este animal fue, me parece que con el sonido reinsertás ese momento en el que el animal es transformado y violentado para integrar ese universo de clasificación que es el museo. Entonces, que preguntarte un poco con el trabajo con el sonido, que es algo que ya te está convocando un poco más y si querías contar un poco de eso. Genial. Tengo, gracias. El sonido llegó como parte de también curiosear otro tipo de formas de mostrar este oficio, porque creo que si bien yo estoy haciendo obras con estos cuerpos, pero mi rollo máximo desde la práctica artística es como yo muestro desde distintos lugares este oficio. No necesariamente, estas son como las primeras instancias que aquí efectivamente muestro el animal, lo muestro también y claro, quería que vieran como esta doble cosa, o sea, primero está el video efectivamente en tiempo real, ¿no? Donde inserto el sonido, y está este otro que es en fotogramas, que también es otra forma de detenerse como foto por foto, da otro tiempo, ¿no? Entonces el sonido, yo dije, bueno, cada vez estoy como más cerca de la performance. Me da un poco de como pudor, obviamente, pero siento que desde el mundo sensorial, auditivo y sonoro, mostrar este oficio, que cada vez lo voy perfeccionando, porque como tú bien dices, son de momentos del oficio mismo ahí, no se puede hacer una sonoridad que como la única intervención que tiene son estos pájaros vivos, pero en verdad es crudo como todo lo que se escucha ahí. Y siempre me gustaría como mostrarlo desde una crudeza también para que se interponga y se contraponga con la imagen. Entonces pareció como una forma nueva que estoy como indagando de mostrar de otra forma el oficio a través de la práctica, como artista que hace la práctica y el oficio, que me va entregando esa sonoridad. Como si puedes cerrar los ojos efectivamente y sabes que en las imágenes hay un animal muerto que está siendo cortado y que se ha abierto, intervenido para ser conservado.
puedes llegar como con esas imágenes y sonoras como te imaginas desde ahí también, como otra activación, con otros cuerpos, con distintos cuerpos. Sí, hay como devolver ese acontecimiento, Sí, ¿no? y es como decir esto está ocurriendo, ¿no? Sí, No, esto está ocurriendo, esto es así, se escucha más o menos así. Entre medio se escuchan también como ciertos como esas cosas así como, porque es un proceso como de tener muy precisamente consciente de que hay un ser que está muerto. Yo cuando le preguntaba para la investigación a otros taxidermistas del museo, ¿qué sentían antes de hacer la taxidermia, antes de abrir al animal y para el fin que fuera, exhibición o científico? ¿Qué sentían ellos en la presencia, ante la presencia de un ser que estaba muerto ahí? Y me decían como, en verdad, ellos se saltaban como este ejercicio como de que está muerto y de que murió y todas esas cosas. Y como que decían, bueno, yo estoy como devolviéndole dignidad porque después va a estar este animal en un diorama, en una vitrina, a público. Entonces, ellos, según su conservación, digamos, el proceso de conservación les devolvía esa dignidad que podría llegar a no tener al no saber de qué murió, porque yo eso es lo que busco en ese sentido. Entonces, em, desde ahí se van activando otras cosas y estos taxidermistas, muy amigos míos, no llegaban a encarnar esto de la otredad y de este vacío y de este ser, sino una cosa muy institucionalista, muy del oficio, muy normado a eso. Y claro, y por lo mismo tengo problemas tanto con la institucionalidad y con mis mismos colegas taxidermistas porque yo estoy todo el tiempo toreando eso, ¿no? ¿Pero qué piensas? Pero está muerto. ¿Pero cuándo murió? Tenemos que hacer fichas técnicas, porque esto en 10, 15, 100 años más. O sea, va a estar el animal conservado, necesitamos saber cuál fue esa historia que tuvo. Bueno, pienso que por ahí Bel y yo vimos tus obras, pero bueno, no sé si acá conocerán y capaz, además de lo que vimos, capaz querés contar como un poco más, digo, porque hoy me mostraste esto de la Sí, zorra, el corazón y eso. voy a ver si me puedo compartir eh, internet. y nada, hay un montón de como, o sea, no solo ella trabaja materialidades como en el video y en las fotos, sino como resinas, me habías dicho, ¿no? Como esculturas, Ujú, dibujos, por ahí ujú. podés contar un poco de eso. Bueno, yo soy artista visual, pintora de profesión, y bueno, luego interrumpen hermosamente mi vida este tema de la taxidermia y no puedo compartir internet. Sí, ahí sí, por ahí mostrándole unas horitas. Y bueno, siempre me ha acompañado desde el 2010 esto y, y también como tratar de unirlo no solo como ahora en un proceso de investigación doctoral, sino en un proceso como lo que nos estaba pasando. El 2018 en Chile, bueno, acá también, el movimiento feminista creció un montón. Hubo nuestro año allá que nos llamamos las históricas. Y bueno, yo estaba en este proceso de la taxidermia y para un museo del norte del país me llega una zorra, pulpeo. Era para que se pusiera en un museo y todo el interior del animal para la taxidermia artística es considerado desecho, se bota. Entonces yo también en este rollo de cómo vamos, o sea, como tenemos este ser que ya vamos a hacer este proceso de conservación, no puedo yo botar sus interiores. O sea, no puedo considerarlo desecho. Y me llamó mucho la atención o me hizo clic el tema del cuerpo sacrificable, el cuerpo desechable, con todo este fenómeno y este despertar del feminismo desde el 2017 en adelante. Entonces me llega esta zorra culpeo y yo le hago o sea, antes de abrirle y todo, pregunto a la institución si puedo yo quedarme con los interiores de esa zorra. No, nosotros no la vamos a necesitar.
Y como a las mujeres de disidencia nos tratan de zorras, yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer que sea como un, un vínculo y unirme como toda esta magia feminista con, con esta instancia que me da el oficio de poder ser obra? Dije, bueno, ¿qué es lo que nos une a todas? Bueno, el corazón. ¿Y qué paso si yo extraigo el corazón de esta zorra, que es un proceso ritual que se hace desde que la taxidermia, antes que se llamara taxidermia, y extraje el corazón de esa zorra y realicé unas réplicas del corazón de esa zorra y esa obra se convirtió en cordes. Son réplicas de resina, se las voy a mostrar ahora. Aquí hay una, por ejemplo, perdón, este, aquí es una de resina, digamos, transparente, pero hay un montón, voy acá, donde tengo más las puedo mostrar de rin, que hay otra transparente, pero... Y ahí me empecé a vincular con un montón de mujeres y empecé a hacer talleres como que hicieran su propio corazón de zorra. ¿Qué tenía que reclamar ese corazón de zorra? Eh, y un montón de exposiciones y diálogos con respecto a la obra. Entonces siempre he ido vinculando desde el lugar del desecho, de lo que se considera de la taxidermia tradicional, lo que es votable, lo que no le importa la ciencia, o animales, por ejemplo, también que luego les voy a mostrar. Aquí hay otro, aquí hay más. Aquí hay otro. Parecen como, son distintos tipos de corazones en resina que los pongo dentro de un fanal y es corazón de zorra acorde. Entonces lo voy vinculando desde ese lugar como más under de la taxidermia como tradicional. O sea, ¿qué le importa el corazón de una paloma, por ejemplo, o de una rata? A la institución, nada. A mí sí, todos esos animales que también hay un montón de animales que están normados, todo esto es muy legal, tiene papeles, yo necesito ser aprobada por el SACPA para poder hacer este oficio, pero hay animales, por ejemplo, que no les interesa, como los que son considerados plagas, y desde ahí yo puedo como hacer mi obra con ese tipo de animales. Entonces ahí voy vinculando la obra con animales que son considerados tercera categoría. Sí, alguien, eso, están todos seguros, voraces, dale. Ahí te paso. No me maten, Está bien, Yo tengo una curiosidad, por favor. porque no me quedó muy en claro. Vos, los cuerpos llegan a través de los museos, ¿verdad? Porque De distintos lugares, sí, de distintos pero hay lugares. de museos. Mi experiencia con la taxidermia tiene, calculo que la de la mayoría, tiene que ver más con el no querer, como vos decís, desechar a un animal querido, ¿no? Un animal con el que uno comparte, quizás, Como los domésticos. Ujú, exacto, como un animal doméstico, esa es más mi experiencia, con lo cual nunca me puse a pensar en que en un museo podía haber, que sí, entiendo que hay muchos especímenes que tienen taxidermia ujú. realizada. Pero quería eso, saber cómo llegan, si siempre vienen de museos, vos realizaste taxidermia u obras de arte que tengan que ver con un vínculo entre un ser humano y un animal. Ujú, gracias. Mira, en general, por temas como más bien éticos y sensibles, no realizo animales domésticos. Si hay un taxidermista en Chile, que es Miguel de la Fuente, que él vive de eso, vive de hacer taxidermia, sobre todo doméstico, que llegan con su gatito, con su perrito, eh, pero yo que tengo animales, digo, jamás lo taxidermizaría porque
como dije también ahí en el texto, está la posibilidad de devolverlos al ciclo, ¿no? Y que siga el curso natural. Y también porque es súper difícil, o sea, uno tiene una conexión con el animal, con tu perro, con tu gato, cualquiera sea, donde tiene una gesticulación de su mirada, de un montón de cosas. No, y efectivamente, uno ahí, por eso hay tantos taxidermistas que son artistas, porque tienen como, pueden llegar a esa como proximidad, ¿no? Pero no, encuentro que mi lugar de taxidermista llega, primero porque eso yo no podría cobrar, o sea, yo las obras que tienen taxidermia no las vendo, son donadas a otros espacios para que se puedan ver. No podría lucrar con eh, la muerte del animal, podría. Sí, hago taxidermia para que podamos tener estas reflexiones, ¿no? Como, pero no hay una tranza económica de por medio. ¿No? Es como para poder abrir ciertas reflexiones y conversarlo. Eso. Sí, además, Y lo último, me llegan, los que son del museo, son del museo. No es que el museo me diga, oye, mira, tengo esto y te lo puedes llevar. Sí, no, lo que es del museo es del museo. Hay ciertas cosas que sí pueden como, pero hay veces que el SAC llegan muchas personas que dicen, bueno, me encontré esta lechuza en la carretera y los va a dejar al SAC, o mucha gente que también llama, yo no puedo recibir animales que no tengan papeles cuando son animales protegidos. Entonces dicen, ya, pero tengo la lechuza aquí, ¿qué hago? Bueno, un ritual, como ciérrala, pues cántale, como velitas y ya, y no te la pueden recibir. Hay otros, obviamente, taxidermistas que reciben todo y les importa un carajo, como eso también. Estamos muy en contra de, el oficio se ha visto como muy mermado por lo mismo, porque hay mucha gente que caza y que quiere ser taxidermista para poder hacer sus trofeos y poner sus cosas o sus alfombras. Y claro, desde ese lugar, como yo te digo, muchas veces a mí me llegan otros amigos y me dicen, amiga, acaba de morir una paloma al frente mío. ¿Ella qué? O te la congelo, ya todo el mundo me... Entonces, pero son, claro, animales que son considerados plagas. Y los animales que me han llegado, hay otros que efectivamente no tienen papeles, pero ahí yo voy al SAC y animales que yo sé que puedo tener, por ejemplo, un pato real, que no necesariamente son, o sea, si me llega una lechuza, ahí sí o sí nadie me la pasa porque está súper protegida. Pero un pato real, es posible que si yo voy, hago el papel, la hago y ya. La PDI, que es la policía de allá, va una o dos veces al año a revisar que los animales que tú tengan los papeles, los que están protegidos. Y si no, es cárcel. Entonces no es un juego, no es un juego. Y me gusta siempre transmitirlo en el sentido de que todo muy normado, todo muy reglado y no enseñamos taxidermia a otras personas por lo mismo que no sabemos. Entonces, un poco para proteger. y además por ahí la impronta política de tu obra tiene que ver con meterte con el museo por alterar este espejo en el que la Exactamente, humanidad se ve, ¿no? exactamente. Sí, No sí. es cualquier animal, sino esto, como vos decís, como se muestran como que están vivos. Se muestra que están vivos y allá hay un animal que en un museo histórico, que es un perro Hulk que le pertenecía a Alessandri, un expresidente. Y que todo el mundo allá, cuando le dicen taxidermia, mucha gente ha visto a ese perro, se acuerda de ese perro. Pero yo le pregunto a esas mismas personas, ¿sabes cuál es la primera taxidermia que viste cuando fuiste al Museo de Historia Natural? No. ¿Se acuerdan? Porque ese perro tenía un vínculo muy importante con ese humano, ¿no? Y ese humano dijo, bueno, yo creo que este perro, mi perro quede taxidermizado hoy en un museo y con su pedigrí al lado, expuesto, para que vean, ¿no? Y claro, entonces, exacto, exacto. Entonces, mi trabajo de investigación requiere otorgarle es decir mucho, pero de alguna forma
como devolverle una agencia a ese animal, un pedazo de su historia, no desde su hábitat, porque no tengo cómo saberlo, pero sí desde que o llega a las manos de un taxidermista y que sea algo que no pueda eludirse. Que hay muchos animales que no tenemos idea de qué año, de qué murieron, idea. Eso no puede ser posible, no puede ser. Pero cuando dijiste que estás como luchando para que tenga historia, la muerte y todo eso, y me parece algo muy lógico porque andas a ver si el animal consumió algo y hay una parte lógica y estudio científico, Total. porque imagínate, no sé, algo que se contagió y eso nos puede transmitir a los humanos y es como hacer un estudio científico que obviamente tendría que tener, si hay no sé, mueren 100 lechuzas de repente, Exacto. no sería normal. No, no. Entonces creo que me llama la atención que tengas que luchar por algo que tendría que ser lógico, Es que sí, no, porque no. tiene muchas razones. Yo esta semana quiero ir al Museo de Historia Natural de acá a ver cómo son sus infografías, porque allá, por ejemplo, hay un diorama donde hay una lechuza, un ave rapiña, comiéndose a una liebre y como que artificialmente ponen las tripas de la liebre y como un diorama precioso. Y yo veo la infografía y dice lechuza, ave rapiña, pero no dice liebre, porque Claro. está muerta, abierta, entonces omiten esa información. Y eso es una forma de normar lo que estamos mirando. Pero por eso pienso que es peligroso también si no tienen registro, porque literal puede pasar que pase algo que sea contagioso para la humanidad y no hay registro ni investigación de cómo pasó eso. No, no, ¿Y claro. ninguno hace registro? Se hacen unos ciertos registros, fichas, Lo toman pero como muy a la de- ligera. te hablo de 5 años hasta la fecha. Y son muy ligeras también como especie, género, pero no involucran al taxidermista que lo hizo, Claro, ni el año. El año, algunos tienen año o causa de muerte, pero otros no. Entonces, claro. yo estoy tomando un diorama del Museo de Historia Natural y estudiando la trayectoria de los animales que están en ese diorama. Solo dos, porque los pusieron hace 3 años. El taxidermista lo hizo y tiene en su cabeza su información, pero no está como un documento oficial. Claro, me También llama me la atención. gustaría que las personas como pudiesen mirar. Y por otro lado, los museos de historia natural trabajan a la mano con los zoológicos. Los animales que mueren del zoológico, hay algunos que van a fosas comunes, es muy normal, y los otros son donados al Museo de Historia Natural para hacer las taxidermias y las Ah, representaciones. Entonces, el cautiverio, ven, el sí, cautiverio caja y eso. Y son animales, no sé, el gorila, la elefante, la jirafa, como que tienen en el zoológico, terminan taxidermizados en el Museo de Historia Natural. claro. Y otra cosa que dijiste es que la gente que caza, que quiere hacer no me sale. Taxidermia. Sí, es difícil, pues, dile mudar. Mudar es más Con sus animales que cazaron y no sé, cuando dijiste lo de la alfombra y he visto muchas películas tipo que tienen la alfombra de un oso o el oso tipo en Alaska que tienen tipo el oso así. psicosis. Sí, sí. Y es como, eso no está legal entonces. Es que cuando habemos plata, la legalidad, medio que todos los ricos tienen sombras Sí, o los cuernos de los que y cazaban. los traen de África, como, no sé, hubo un señor en Chile que hace poco se fue preso porque trajo unas patas de elefante para una mesa de centro. Y nadie sabía de qué, ¿me entiendes? Entonces, todo esto como que medio micro que yo les hablo que pasa en un museo de historia natural. Si uno lo empieza a mirar y a despejar, es como, esta weá que hay cosas que están pasando y que la única forma de que dejen de ocurrir es visibilizándolas. Sí, sí, porque no tienen control. Es como raro, tipo, alguien tiene No, plata y puede entonces traer nadie pregunta, como, y el SAC como que es una Claro, cosa, o los mismos museos, el mismo zoológico, es como,
que ahí tienen una cuestión, o sea, como muy nebulosa. Y que la gente no se cuestiona porque están en una Porque aparte institución es un pública, entonces animal. como, Sí, claro. sí, Y aparte, claro, toda esa cosa como el dominio de la especie, nosotros dominamos, sí, ellos están exhibidos, ¿cachai? sí, Entonces, sí. claro, mis imágenes o estas imágenes efectivamente pueden llegar a ser muy sensibles porque claro, mostramos eso, pero frente a todo lo que está oculto de Es como el mínimo, mismo, es lo mínimo, frente a un claro. genocidio que estamos viendo, es lo mínimo, o sea, como es muy urgente que nos hagamos, perdón, estas preguntas. Sí, sí. Se me llegó hasta salir el... Mira, es muy urgente que nos hagan preguntas Sí. y que conversemos de estas cosas. Y aparte es un mundo que si no se visualiza, tipo, no le presta No, nadie le atención. importa. Claramente yo también lo conocía por que le hacían a mascotas y lo vi hace mucho tiempo en History Channel Sí, y que le sí. hacían a un gato, ¿entendés? Y había como eso. Y eso era mi alcance. Y es todo un negocio. Bueno, humanos también se han taxidermizado y han sido expuestos en Sí, museos de historia natural, pero es curioso porque en Chile y en Latinoamérica el proceso de los museos de historia natural ha sido borrar la huella humana. ah, Antes era muy como, vamos a mostrar la naturaleza, pero con lo que nosotros podemos extraer y como, ¿cómo se dice cuando uno saca los recursos naturales? Extraer, claro, extractivismo, violar la naturaleza, exactamente. Eso mostraban antes, claro, pero empezaron a darse cuenta que tenían que empezar a quitar esta huella y empezaron a mostrar estos dioramas que no existen. O sea, como francamente, está claro, todo claro. muy intervenido. Entonces, yo creo que ahí hubo una higienización, que también lo habla Donna Haraway, para poder mediar nuestra relación con la naturaleza. Mm, Porque si mostráramos dioramas con todos los animales muertos, sí, por ejemplo, y con tubos de petróleo y un montón de cosas, y con sí, la sí. realidad, como zonas de sacrificio, con la fauna y flora de ese lugar completamente destruida. Y ven, ya nosotros como que medio que no importamos, pero los niños que son el futuro, ¿cuándo vamos a hablar de la urgencia? Como de Sí, que también estamos, traer a conciencia que eso exactamente, está tan tapado por un montón de cosas y eso es tipo es lo que está pasando. es lo que está pasando, lo Sí. que sucede, y claro, yo también me he dado esa vuelta como, voy a hacer dioramas gigantes en mi obra con todos los animales muertos. Pero después pensaba, no, ¿sabes qué? Como que bueno, tiene que mostrar como, hay otras formas de mostrar, Claro, decís no ser tan explícito. y no ser tan explícito, Ujú, y ser igualmente de impacto. ujú. Una consulta. Primero el diorama. El micrófono. Vos dijiste al principio de la charla que te hacías esta pregunta de por qué posaban los animales en situación de vida Ajá. y que vos empezaste a posarlos en situación de muerte. Me preguntaba si esos dioramas llegaron a la vitrina, los animales muertos, estos que vos empezaste como a producir, y cuál era la recepción, porque el público está acostumbrado a ver El animal cosas es lindas cuando claro. va al museo y no los animales muertos. Eso por un lado, y yo llegué 5 minutos tarde, entonces no llegué a escuchar tu presentación. Entonces me preguntaba, porque entiendo que sos artista visual, si aparte tuviste una formación como científica para saber dónde cortar Ajá. algo así, no sé si veterinario o porque es como que son las dos cosas, Sí, un poco. un poco sí, gracias. Voy a partir por entré al Museo de Historia Natural a reconstruir los dioramas que el terremoto, y ahí estaba Ricardo Vergara, taxidermista, y le pedí que él me enseñara, pero no se hacían ya talleres de taxidermia, antes se hacían y gente podía postular y ir a aprender taxidermia. Ya esto es más como, entré por una cosa y le pedí como, por favor, enséñame esto. Y hay muchos artistas que les gusta, y incluso a la institución le gusta que sean artistas los que hagan sus taxidermias, más que los veterinarios, que también hay un montón, por un tema de cómo, claro, para que no quede como el meme de la taxidermia, ¿no? Entonces,
¿Cuál era tu primera pregunta? Sí, los animales. Ah, eh, bueno, las obras que yo hice de como vitrina llegaron a ser expuestas en distintas como exposiciones. Ahí, claro, venían un montón de activistas animales como en pos de como guerra. Aquí vamos a... No, en el Museo de Ciencias Naturales sí he hecho animales, pero no en posición de muerto. Exactos. Lo que sí trabajé 3 años en una estación de trabajo que era como como un cubo transparente, donde nos ponían en una mesa igual, muy parecido a esto, donde la gente pasaba y nos veía como dentro de este cubo transparente. Al principio hacíamos todo el proceso de la taxidermia. Pasaron un par de meses y empezaron a llegar como reclamos al museo de que cómo es posible que mostraran sangre, que mostraran al animal abriéndose, porque los niños, otros como gente vomitando. Bueno, claro, yo puedo entender, pero ahí nos dijeron ya, vamos a seguir, pero solo desde la montura del animal, cuando tú ya limpias todo el animal y ya medio que solo lo pones porque se rellena como con una viruta de madera o ahora plumavit, no sé cómo se llama acá, como ¿cómo? Unicel, como este que uno puede ir como, es como un cubo blanco que uno puede tallarlo y sale muchas pelotitas, también con fibra. Entonces uno lo pone así ¡tucut! Y después cierra de donde abrió. Entonces todo lo que tiene que ver con cortes y cosas más técnicas las aprendí en el museo y hay ciertos libros, a mí me gustaría ahora, ponte tú, armar un manual de taxidermia, pero con un contramanual y un manifiesto para poder trabajar como manifiesto de la taxidermia o un manifiesto de los museos de historia natural, en el caso principal mío de Chile, porque tienen que tener, o sea, hay que obligarlos a tener una postura, tienen colecciones de las más sensibles. Y siendo el trabajo de una artista, No, porque eso ya son problemas como institucionales o sea, el animal es del museo y, y qué taxidermista lo hizo, pero yo quiero relevar eso, por eso estoy como tesista ahí. Entonces, armar nuevas fichas críticas, año de muerte, de qué murió, quién lo realizó, por qué, cuál es tu política de representación, porque ese animal va a quedar así, no de otra manera. Eh, ¿Con qué otros animales va a estar? Como hacerse cargo, porque es una cuestión que yo veo que, si yo veo que va en picada, como ya esto va a desaparecer y va a quedar como en la historia, pero no, está muy activo, muy, muy activo. Eso. Tenemos que comprar un micrófono como en la tele. Sí, relacionado con lo que te preguntaba Constanza, mm, se me vino a la mente esta idea como del hematomocentrismo, que es lo que dicen que vivimos de la sangre de otros, pero si no la vemos. Entonces, tanto la mascota como el animal de casa, sabemos que están muertos, uno aparenta felicidad, el otro sumisión, porque murió porque el cazador fue mejor, pero no le vemos la sangre. Preguntaba qué pasaba en los museos y en las bienales en donde presentaste estos videos, que estás mostrando el momento de ese derramamiento de sangre, digamos, posterior a la muerte, y sobre todo con el sonido, que no podemos escapar, ¿no? Porque esto que te decía Belu, vos podés cerrar los ojos y bueno, elijo no mirar, Mm, pero el sonido entra por los poros, si querés, entonces hay algo ahí de lo intolerable, ¿no? sí, Como qué pasó con el público y si se acercaron a vos a decirte algo de estas percepciones, ¿no? en general siempre me ha tocado un público muy amoroso, eh, sabe a lo que va, a lo que viene, y yo también me agarro como de esa insistencia. Yo, si vieron el primer video,
muchas partes donde se repite mucho la imagen, insisto mucho en eso. Y como silencio, como en negro, luego volver a la misma imagen. Creo que en esa insistencia también hay un diálogo de que tú puedes como tolerarlo, pues incluso para mucha gente también ha pasado, se para y se va, bueno, está como que no puede, otra está ahí para el diálogo, pero en general nunca he tenido como un conflicto, porque si bien muestro esto como el animal y su proceso, no así el animal terminado, porque por más que esté en posición de muerto está terminado, no vas a ver sangre o lo que dice Giovanni Eloy sobre el decoro, ¿no? Como limpiar de la sociedad de la muerte para poder elevarle un registro moral al animal. Eh, como que yo trato de remover eso para que hablemos para que reconstruyamos juntos esa moral, como que tú veas esa suciedad, porque eso es, ¿cachai? Y que te veas representado, porque ¿por qué nadie? Sí, yo cuando hago la taxidermia sale igual que un pollo asado cuando uno lo va a comprar, igual, así, igual que el pollo asado. Y nadie se escandaliza cuando va a comprar pollo asado. Y todo lo que significa el pollo asado que sabemos, ¿no? Entonces, cuando han habido cosas más como más fuertes de disputa y reflexión de las personas, digo, bueno, también como hay cosas que son un montón más terribles que están pasando, y no es por comparar ni hacer binarismo ni nada, pero eh, estamos en un mundo que es necesario poder ver esto, sentirlo, o como tú dices, como el sonido desde los poros, porque yo también necesito que la persona que elige no ver lo esté de alguna forma incorporando también, porque es urgente, bajo como este pretexto de la urgencia. Te quería preguntar algo respecto de eso, em, que venían diciendo, porque apareció mucho la palabra como institución o que es un relato legítimo de y que no. Y también otra cosa que emergió fue esta posición situada de tu práctica, ¿no? Desde el Cono Sur. Y bueno, antes en el bar hablamos de este libro que a mí me hizo acordar mucho siempre a tu trabajo, y esa escena en donde traen a los indios para que, ¿no? Quieren incorporar una comunidad indígena al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, ¿no? Perito Moreno, y la niña reconoce lo extraño de esa presencia y dice, es como, bueno, cuando traen los animales muertos que los ponen así, pero estos te miran, ¿no? Y ahí me parece interesante en pensar en cómo hay al menos se puede ensayar desde tu práctica un devolver la mirada, y qué pasa cuando la noción de lo humano ha ido cambiando a lo largo del tiempo y, digo, a principios del siglo XIX no tuvimos ningún problema en aniquilar un montón de poblaciones porque no eran humanos, eran vampiros que nos iban a chupar la sangre y llevarse a nuestras mujeres cautivas, ¿no? Entonces, cómo esa práctica también, si bien opera sobre el cuerpo animal, ¿cómo la pensás en términos desde el Cono Sur? ¿Qué podemos hacer o cómo impacta en nuestros vínculos entre humanes y no humanes también, ¿no? Pero eso, me quedé resonando con. Bueno, como que yo siento que para mí, desde el Cono Sur, desde el sur, tenemos un diorama gigante en Gaza, donde están ocurriendo este genocidio, y, y no es solo que pasaba en el medioevo, ¿no? O como estamos sucediendo en este momento. Y en verdad ahí la relación que nosotros tenemos que tener, y que también como que trato de hablarlo en lo que les leí, es de esta como no olvidarnos que nosotros también somos animales. Entonces como bajar esa categoría de humanes para poder como lograr identificar, porque si bien yo digo que todo esto comienza en la ficción de la mirada, desde que tú te paras y ves un animal taxidermizado, también ese animal no puede devolverte la mirada. Entonces, ¿cómo? Ahí hay que pensar en esas Sí. fugas de Ficción de la realidad. eso, y sí, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo ficcionamos? Porque
claro, muchas personas creen que son animales, pero son réplicas, que no son que no pasaron por todo este proceso. Entonces, creo que ahí entre la ficción, la no ficción, lo natural, lo no natural, desdibuja como esta cosa también de entre el humano y no humano, que estamos como, y que yo lo veo como también está sucediendo con nuestra misma especie. O sea, ahí lo vemos como solo nuestra especie, pero en verdad está en la especie, no sé cómo decir, la humanidad, como animales, un montón de situaciones que están desapareciendo y que la podemos ver por redes sociales y ya, como creo que eso de la ficción de la realidad y de la mirada, que para nosotros puede ser una ficción, pero en verdad es una realidad, hay que jugar ahí más con eso para poder hacer más obra y poder hablar más. Mismo la noción misma de naturaleza. Ah, no, la noción misma de naturaleza, bueno, lo que dice Morton, ¿no? Una ecología sin naturaleza, ¿no? Porque la naturaleza misma es una construcción nuestra, donde hay una mirada humana que organiza ese espacio y para tomarlo como objeto, entonces también, sí, como que se hace, por eso que dijiste es clave, porque la mirada impone una distancia. Y creo que volviendo al sonido, lo que se vale también, ¿no? El ruido como aquello que devuelve eso ingobernable que no podemos controlar todo y No, y que esté también detrás de un cristal. O sea, que tu También, cuerpo no puede claro. interactuar con ese otro cuerpo, porque bueno, claro, entendemos que a la gente le gusta tocar y todo y se puede como maltraer las especies, pero todo es un velo que no te deja interactuar, pero te deja mirar todo. Entonces, yendo también a ese lugar es como, bueno, tú puedes elegir no ver, aunque lo estés mirando, como mejor el ciego que no quiere ver, como esa frase, no hay mejor ciego que no quiere ver. Entonces, bueno, démosle con el sonido. Y si ya no puedes con el sonido, te vas a ir, ¿no? Del espacio. Pero tu cuerpo registró que se paró y se fue porque no pudo. Entonces ya hubo un movimiento ahí, importante. Ya hubo un quiebre, eso es lo que necesitamos para que empecemos a vibrar de otra forma y empecemos a mirar estas cosas desde otros lugares. Porque los humanos, claro, uno lo encuentra terrible, como siglos estuvieron expuestos al Museo de Historia Natural, siglos. Y no eran, digo, como viajaban a África, se traían, o nosotros, bueno, a este territorio también los Selknam, como los zoológicos humanos de un montón. Entonces, todo esto tiene que ver con el poder. Y lo que yo quiero decirles es como la finalidad siempre ha sido el poder y hasta el día de hoy es el poder, porque es el poder de qué te muestro y qué no te muestro. Entonces yo quiero como mostrarlo todo y eso implica ver la sangre, escuchar la cuestión, ¿cachai? Estoy haciendo unas pinturas donde estoy teniendo como esta como armonía entre las manos de la taxidermista y el animal, pero ya más como otro tipo de conexión del oficio y cómo tú puedes mirar el oficio desde otra manera a través de la pintura, por ejemplo. Y ya dejar también estos videos y solo el sonido y insistirle mucho con eso. Entonces, buscar otra forma nomás. Sí, que está como en el inicio, ¿no? Pensando en esto que decías del que propósito de tu obra, decías en tu texto que nos afecte, como poniéndote vos también dentro Claro, de eso, claro. eso me pareció interesante, porque no es como generar un shock o esto que hablábamos ahí del cero no explícito, sino que empieza por vos también, ¿no? Porque por algo habrás capturado con esto que decían del sonido. Por ahí primero también Mm, tuvo un impacto en vos misma como mm, artista. Igual esto del sonido lo incorporé hace muy poquito. Yo no sé si llegó a ustedes como eso me gustaría preguntarles yo. ¿Cómo les llegó el sonido independiente si cerraron los ojos o no, o miraron? Porque también lo que estaba yo haciendo, lo que salía en el video, era distinto el sonido, digamos. Era como para activar ciertas cosas, como esto está sucediendo, esto no, pero oye, pero esto no corresponde a esto, porque es un poco a eso quería, como esa narrativa. Me genera más impresión.
Ah, mira, genial. Yo soy creadora de contenidos, tipo, edito y filmo todo el tiempo. Y todo efecto de sonido genera al espectador todo el cambio de lo visual. Eh, es como si ves un cine mudo, bien, y vas haciéndote la idea. Pero si empezás a escuchar los golpes, los ruidos, todo, ahí te genera Y todo. empiezas a imaginar igual, porque hay sonidos Claro. que no se condicen con la imagen, que uno ahí podría entenderlo más. Entonces, ¿qué está pasando? O cuando están estas escenas negras y que suena, Sí, ahí es como cuando que más me dio están impresión. haciendo ese animal. Claro, eso quiero probar. Estaban ahí, con los sonidos de fuera de campo que los pájaros estaban ahí también. Capaz no, pero Súper, sí, 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 sí. me generó eso. Bacán. Ah, Claro, justo vos hablaste de la creación de contenido y hay muchos creadores de contenido que usan el ASMR de, por ejemplo, limpieza o estos movimientos y sonidos amplificados, ¿no? Que es un poco creo que lo que vos hiciste. A mí lo único que me daría impresión que no los llegaste a reproducir en sonido es el sonido de los huesos. pero es porque, claro, Porque básicamente no es que rompéis los huesos, ¿no? no, Digamos, no. de la caja torácica, pero eso, por ejemplo, a mí me da mucha más impresión que ver cualquier otra cosa. Es que o sea, cuando te Sí, comes un pollo, exacto, pero bueno, viste que es yo, como, claro, en mi tesis de magíster hablo de pues, desde dónde viene como esta aproximación y yo siempre digo y me voy a la imagen de cuando era chica y mi abuela buscaba las gallinas y le hacía ese crack. yo Entonces, crecí en la ciudad, ¿no? Nunca escuché. ya, la gallina. Y yo ver eso y después ver a mi abuela y el olor de plumas cociéndose y después que te preparen la comida, yo creo que eso me marcó para siempre. Pero el sonido del crack quedó tan como un soundtrack de vida, Lo como naturaliza. sí, y esa fragilidad de a un solo crack de, ¿cachai? Sí, y el tema de los huesos también tiene que ver con quebrar, ¿no? Con Justamente. quebrar y quebras lo que sostiene también. Ahí hay un juego, mira, súper gracias, porque le voy a dar vuelta. No, decía que me parece muy efectivo la duración de ese sonido, como que si fuera un momento, una cosa, pero como dura bastantes minutos, como que esto que vos querés generar de que la gente no evite, me parece que lo lográs porque no podés evitarlo, porque dura. Eso me parece que está bueno. Claro, dura y sí, y se insiste. Tiqui, tiqui, tiqui. Insiste, sí. Sí. Igual como les digo, es una aproximación, es algo que hice como para poder empezar ya a meterme y buscar una sala de grabación que me acepte y hacer la cuestión ahí, porque también el olor y un montón de cosas. Pero eh, ya tengo algunas ahí interesadas, sobre todo mujeres, que trabajan haciendo cine y que tienen su ahí para grabar y todo, que sea hiper HD. Quiero llegar como a lo más crudo de lo crudo posible. Sí, y de hecho me gustaría hacer una perfo, efectivamente estar con el animal haciendo taxidermia, pero yo dando la espalda al público y el animal, bueno, yo trabajándolo y que sean puros sistemas de micrófono y que solo escuches y que sepas por mi movimiento de las manos que estoy en un proceso de taxidermia, pero tú no vas a ver el animal, solo vas a escuchar el proceso. Es el reverso del Es exactamente. No solo en esto, Exactamente. sino en otras cosas. Es lo mismo que leer a veces. Te vas imaginando y como que verlo te ancla algo a que si lo escuchas es un efecto muy distinto. Claro, igual si vas a querer aproximarte y ver lo que está sucediendo, lo vas a poder hacer. No va a haber un vidrio. ¿Cachai? También a eso, como tú, de aquí nomás, como te mostramos esto, pero tú no accedes, tú no tocas, tú no nada, no hueles.
No hagan nunca cetáceo en su vida, por Te hago una pregunta. Siempre se trabaja con guantes, ¿no? siempre. Porque la única parte que me dio impresión fue cuando estaba el guante roto, Sí. que había como una suerte de contaminación con el animal muerto, fallecido. Esa contaminación o sea, la falta de esa distancia con el material de trabajo Por es lo eso lo único que me dejé. dio impresión Por eso lo y que me dejé. pareció bárbaro como imagen, pero realmente se higieniza nuevamente y se cambian los guantes. Se me rompe la piel, hay esa como proximidad. Y en verdad lo que más importa son los lentes, la alcaparra que le llamamos, y claro, mascarilla. O sea, la piel, como, insisto, siempre voy al pollo asado, ¿cachai? Como siempre voy a ese lugar. Como comemos un tuto, no sé, hay gente que come carne. Y es lo mismo, pues, uno está cocinado y el otro no. Lo que sí son los ojos, y por ahí tendrá como las infecciones, ojo y nariz. No, claro, pero ese animal sí yo sabía de qué murió estaba, digamos, en un criadero, entonces no comió como ratones o algo que pudiese afectar y murió de un resfrío, porque en invierno mueren mucho los- las aves de resfríos. Eso. Te quería preguntar qué espacio hay hoy para trabajar Queda el esto que vos baño haces con cerca, cuerpos de así como animales para yo humanos. Algo fueron correr. comentando en el pasado, pero hoy en día es posible. Hay gente que te pregunta, ¿no? Que quiere poner a disposición su cuerpo para esto. ¿Vos te imaginás haciéndolo? Digo, como un modo también de equiparar esos cuerpos, el animal no humano y el animal humano. Ujú. Eh, lo he pensado un montón, pero existe, pero más que nada son personas que se donan a la ciencia y al capitalismo porque terminan exhibidos en estas exposiciones como body. Ujú. Cuesta un montón poder acceder a ellos. Entonces como que yo llego hasta como el animal, como esa es mi lucha, como que no sé si pasaría efectivamente me gustaría ver los procesos, pero es que no son tan iguales. La piel de nosotros, se habla más de momificación a los humanos, porque, o embalsamar, como hacían los egipcios que ponían líquidos adentro para poder conservarnos formol. Body se puede hacer porque es otro tipo de técnica, pero tú ves ahí como los músculos, ¿cachai? Como que no puedes ver a una persona como... Para eso están los museos de cera, ponte tú, que no es real, es una réplica, y encuentro que efectivamente eso, si tú quisieras ver a un humano, nunca lo vas a ver como en un museo de cera, que no lo es, pero digo, como jamás una taxidermia de humano puede quedar así. Entonces, sería como para otro tipo de fines, no creo que para exhibición. Lo que antes se exhibía eran, quedaban como si fueran momias, que en verdad todavía hay un montón de museos que exhiben momias, o sea, y se trabaja ya ahí, ponte tú, me encantaría hacerlo, pero no sé si la comunidad científica dejaría que una taxidermista pudiese como trabajar, porque ahí sí que se activan todos los protocolos éticos, ¿no? Pero a mí me interesa como activar los protocolos éticos con los animales, como que no sé si me interesa tanto indagar. Sí, la posición de dominio del humano hacia los animales, ¿cachai? Si ya uno, por último, ese humano que quiera taxidermizarse, fue por su voluntad, ¿cachai? Y se sometió a lo que se tenga que someter por su voluntad. Los animales no pedir eso. Sí, por su voluntad o por sus seres queridos, porque ahora con la cuestión de los velatorios, bueno, la familia está lejos, entonces le pongo unos fluidos para que no se empiece a pudrir Ah, rápido claro. y espere a hacer la despedida. Hay algo también como de la detención en el momento de la muerte
que quizás antes no existía, que a mí me parece muy brusco, tipo, bueno, se murió, ya está, despidámoslo, no lo pongamos en exhibición hasta que llega el último primo que vive lejos. Bueno, nada, como que se manipula el cuerpo del ser humano también en esas instancias. O hay algunos que lo maquillan, como que hay algo, ¿no? De mostrar. Es que, claro, tiene mucho que ver con los rituales que arrastramos ancestralmente también. Total. Pero es como el último adiós, ¿no? Mm. Después el cuerpo, si no es cremado, la tierra y va a saber qué hacer con ese organismo, ¿no? Y que siga y que fluya el ciclo. Como que no hay, no sé, no tengo tanto problema como ético moral con eso cuando hay una decisión, si bien quizás no de la persona que murió, pero sí de su familiar y bueno, pero de los animales no pasa eso. Son prácticas diferentes. Claro, claro. Claro, es eso, es otra práctica, por eso no se Es compara. otra práctica y es otro tipo de conservación, se ocupan otras cosas y son para otros fines. Claro, sí. O sea, igual están aquí, yo tengo como estos gabinetes de curiosidades que así empiezan los museos de historia natural, como coleccionistas que coleccionan pedacitos de la naturaleza y no sé qué, y gente que era muy próxima a los reyes de esa época, entonces, oye, armemos estos lugares, oye, quiero mostrar mis colecciones, Claro. porque Felipe no sé qué se fue por toda América, o Claudio Gay armó museos de historia natural por la región, y mostrémosle a los reyes que nos pertenece. Ay, Y así comenzó todo esto. claro, claro. Entonces, claro, la taxidermia ha sobrevivido porque yo siento que en esos años tenía mucho sentido poder conservar para poder como efectivamente poder mostrarle al humano como animales y porque en ese momento jamás, creo yo, pensaron en que existía una extinción, en que había un fin. Entonces, una de las preguntas que yo también me hago respecto a eso, como, ¿cuál es el sentido de conservar en un planeta que está desapareciendo? Claro, ¿por qué hacer un registro? ¿Por qué hacer un registro también? Claro. Pero bueno, llegarán los ovnis extraterrestres y encontrarán esos registros y harán las... No sé. Yo creo que hacen el registro para tener como un seguimiento de la evolución, ¿no? Es que claro, y de eso Es está eso, todo es un normado. estudio. Y está todo así como... Pero con los otros animales o animales de exhibición o taxidermia artística, ahí Sí. como que todo se empieza a poner muy amorfo. Claro, sí. No uso mal el término, pero después de un cuerpo, después de mudar un cuerpo, Ujú. ¿cuánto dura ese cuerpo? Porque también pensaba en esto que vos señalabas, ¿no? De que un cuerpo que vuelve a la naturaleza, de un cuerpo muerto que se desintegra, y no sé qué pasa con los cuerpos, no con lo que haces vos, pienso por ahí que cuando se hace indiscriminadamente o sin pensar lo que se está haciendo, o a pedido de gente que quiere mantener un cuerpo, eso, ¿cuánto dura? Y si se desintegra de alguna manera o no. Cuando te ponen líquidos, Lo que haces vos, ¿no? Digo, el la taxidermia de taxidermia. animales, ¿cuánto Sí. puede durar un animal taxiderizado? Más de 100 años si está bien taxiderizado. Ok. O sea, un montón de tiempo. ¿Se desintegra después? ¿O no? No, mira, el mayor depredador de la taxidermia son las polillas, que se meten bueno, depende mucho de la cantidad de bórax que le eches y de qué bien limpiaste sin que quedara ni una cosa orgánica que pudiese como en el tiempo. Y bueno, y de las condiciones como yo creo que también ocupa las vitrinas por lo mismo, pero depende de la condición de la luz también que les llegue y todo. Pero una taxidermia súper bien, más de 100 años, mucho más, súper bien conservada. Hay otras que se papulillan rápido también, porque no quedaron tan bien. Por eso hay animales en el museo que andás a ver cuándo le hicieron el tratamiento de taxidermia. O sea, hay animales en el Museo de Historia Natural que Filippi los trajo, fueron donaciones estamos hablando de siglos. Y están ahí. Dios, estupendo, están ahí. El oso, o sea, el oso que jamás. Tenemos muchos animales que nos son parte de este territorio. Ahí también, como
La gente dice, ya, pero un niño que nunca va a poder mirar un oso, ¿lo está mirando ahí? ¿Lo está mirando realmente ahí? ¿O estamos mirando la ilustración de algo que no, ¿cachai? Como, porque tú no te puedes parar frente a un oso para, como vivo y que no te, o sea, te mata, ¿cachai? Te come. Entonces ahí se puede como jugar mucho con la especulación y ese tipo como de proximidad que uno tiene con el animal vivo, pero que está muerto, que está conservado, pero que está vivo. Dios, no, mentira. No me dejaste ahí. Bueno, tenemos tiempo para una intervención cortita más y ya tenemos que ir como redondeando. ¿Alguien más tiene un comentario? Ay, sí, sí, te veía. Si no entendí mal, como artista visual, además de practicar la taxidermia, utilizás como modelo Sí, estos para animales. pintarlos. Exacto. Ahí hay algo interesante también desde el punto de vista de la representación, ¿no? De los géneros visuales tradicionales, el género, el modelo vivo, etcétera, que es lo que existe y lo que uno ve también en los museos para visualizar animales, ¿no? Y reflexionás sobre estas formas de representar animales a partir de animales muertos y cómo son esas representaciones, ¿no? ¿Qué surge de esas representaciones? Yo lo pienso bastante, sobre todo porque hay un cuadro de Rembrandt. Todo esto parte porque los cuadros de bodegones o de naturalezas muertas en ese tiempo se crearon cuando había hambruna y los reyes mandaron a artistas visuales, Velázquez, Rembrandt, como todos estos pintores de la corte, a pintar bodegones y comida y ven que están los animales como de casa colgados y se pintan, no sé qué, para decirle al pueblo que ellos tenían el poder, porque ellos eran los únicos, la realeza, los que podían cazar para poder comer. La gente no podía cazar sus animales para poder comer porque había hambruna. Entonces solo tenían permitido la realeza, príncipe y todos ellos de cazar. Entonces por eso surge como toda esta gama de representación de la naturaleza y de los bodegones. Entonces Rembrandt, muy como también, bueno, para dar vuelta a las cosas y ser incisivo, dice, bueno, yo voy a pintarme un autorretrato con un faisán en la mano, para decirle a la gente de la corte que yo también tengo el poder, porque yo los puedo tener para pintarlos. Y yo tengo el poder de tener un faisán muerto en la mano. Es un poco para hacerle ese juego. Entonces, cuando yo leí eso, dije, esto a mí me parece como este juego de poder, de mostrar, y como yo estaba pintando los animales en primera instancia como cayendo, levitando y agarrados de pata, dije, bueno, voy a hacer bodegones que puedo unir la pintura con la taxidermia. Y medio que en la foto no sabes qué es pintura y qué es taxidermia real. Ya en vivo sabes, porque bueno, puedes ver la taxidermia. Entonces me interesa también jugar como con esa cosa más de la representación fusionado con distintas prácticas. Que ahora último entró como lo sonoro, pero también reivindicar la pintura desde otra forma de mirar la representación de esta práctica de la taxidermia, no solo de los animales. Entonces como que voy de a poco, también réplicas. Mucho parte de mi trabajo tiene que ver con hacer réplicas de estos animales. Porque en verdad la imagen, o sea, para ti, yo le saco un molde a una rana taxidermizada y lleno espacios de ranas de yeso, pintadas que parecen reales. La gente cree que es real. Juego también a esa como idea de decir, bueno, sí, son verdad. O no sé, en un espacio me acuerdo que hice como un diorama donde puse tordos, que son estos pájaros negros pequeñitos, colgados como de patas, muchos, de plástico. De una taxidermia saqué 70, 80 tordos. Y las personas que cuidaban ese espacio decían que los tordos salían a volar de noche y le pegaban a la vitrina que estaba
Entonces me gustaba jugar esa ficción, ¿no? Esa como mitología que despiertan los animales, que tiene mucho que ver con eso también. Y viene como de la relación como política, de los pueblos que tienen una relación con la naturaleza mucho más próxima que la de nosotros. Y desde ahí voy agarrando distintas disciplinas artísticas y voy como mostrando ese tipo de reflexión. Eso. Entonces, Bueno, cerramos entonces la jornada de hoy. Te agradecemos mucho, Tania. no, gracias a usted y Espectacular. gracias a su pregunta y todo. Muy agradecida. Redes sociales, Tania, gon.art, y ahí me pueden escribir, podemos seguir charlando si se quedaron con algo y todo. Muy interesante. Bueno, un aplauso.